Amén. Muy buenas tardes, mis amados hermanos. El Señor les bendiga. Es para mí una bendición muy grande en esta tarde estar con ustedes una vez más en este su programa, Una Palabra Viva y Eficaz, la de Bar de Hachén, donde vamos a estar compartiendo el mensaje de la palabra del Señor. Vamos a estar meditando en la bendita palabra de Dios. Espero que hayan tenido un excelente Shabbat y que en este primer día de la semana, cuando también nos congregamos en algunas ocasiones para compartir el mensaje de la palabra de nuestro Señor, de nuestro Elohim, podamos todos también estar unidos. Hoy hemos hecho un receso. Algunos de los hermanos han tenido algunas cosas que hacer, por lo tanto, entonces, en todo caso, vamos a estar continuando meditando en esta preciosa palabra del Señor en esta tarde. Vamos a seguir meditando en el Evangelio de Lucas. Hemos haciendo un paréntesis en este primer día de la semana que hemos venido meditando también en otro tema, como es el tema de los héroes de la fe. Estábamos hablando de José, de la vida de José, pero hoy vamos a seguir hablando entonces de siguiendo los pasos de Yahshua. Vamos a seguir mirando a través del Evangelio de Lucas lo que nos dice la palabra del Señor allí y ir meditando. Estábamos meditando en un tema acerca de la oración, el cual le pusimos como título o subtítulo Davenin. Y hablábamos acerca cuando los talmidín o los discípulos de Hamashiach le decían: Señor, enséñanos a Daven, enséñanos a orar. Y entonces allí es cuando nosotros miramos cómo el Señor empieza a enseñarnos cómo nos debemos acercar al abacadosh, cómo debemos orar, cómo nos podemos acercar a Él. Hemos hablado que la oración es la columna vertebral de un verdadero discípulo, de un verdadero talmidín. Esa es la comunicación que tenemos nosotros con el Padre, con el abacadosh, también con el Ben Hashem y con el Ruach HaKodesh. Eso es esa comunión que tenemos con el único y suficiente Dios nuestro Elohim. Entonces hemos encontrado que la oración es la comunicación nuestra, es la forma en que nosotros nos comunicamos con el abacados. Hemos hablado de cómo debemos santificar el nombre del Señor, todo eso ya lo hemos venido tocando, y también hablamos que necesitamos también la palabra de Dios, la de Bar de Hashem en nuestra vida, es la forma en que Dios nos habla a nosotros directamente. Nosotros, el Señor habló a través de los profetas, a través de sus mensajeros, tanto en el Antiguo Testamento Tanakh como en el Nuevo Testamento Brit Hadashah. Él nos habló a nosotros su palabra quedó escrita y esa palabra es viva, eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. De tal manera que ya si nosotros queremos escuchar la voz, conocer la voluntad de Dios, nuestro Elohim, para nuestra vida necesitamos ir a la de Bar de Hashem, o sea, a la palabra de Dios. Recuerda que la palabra del Señor nos dice claramente allí que esta palabra es viva, eficaz y más cortante que todas para los filos. También nos dice, oh profundidad, las riquezas de la sabiduría, de la ciencia de Dios, cuán insondables son tus juicios e inescrutables tus caminos. De tal manera que nosotros ya no necesitamos de este tipo de profetas modernos, como muchas personas han necesitado. Hay muchas personas que necesitan de estos profetas modernos que traen una palabra diferente a la que el Señor nos ha dejado escrita y y pretenden ser mensajeros de Elohim, pretenden ser mensajeros de Dios, pero realmente el Señor dice, yo no los he enviado. ¿Por qué no los he enviado? Porque ellos hablan de su propio corazón, porque si ellos hubieran estado en mi secreto, darían a conocer mi palabra. ¿Cuál es la palabra del Señor? Es esta, la palabra de Dios, el Tanakh y el Brit Hadashah, lo que nosotros conocemos en nuestra cultura occidental como la Santa Biblia. Esta es la palabra de Dios. No le podemos añadir ni quitar a su palabra. La palabra del Señor es clara cuando dices toda palabra de Dios es limpia. Él es ayuda a los que en Él esperan. No añadas a sus palabras para que no seas hallado mentiroso y para que no te reprenda. Por tal
motivo, entonces nosotros como Talmidim de Hamashia, como discípulos de nuestro Señor Jesucristo, entonces no podemos añadirle a la palabra del Señor. Debemos hablar tal y conforme ella nos dice. Si tú escuchas la palabra de Dios, la Santa Biblia, si la lees, si la escudriñas, la meditas, como dice el Señor, entonces vas a tener ese conocimiento, ese contacto directamente con Dios. Entonces necesitamos la oración y necesitamos el meditar en su palabra. Son dos puntos claves que nosotros necesitamos para poder hacer la voluntad de Dios, para conocer. Este es el manual de Dios para nosotros, por eso recuerda que la palabra del Señor dice que nunca se apartará de tu boca este libro de la Torá, que nuestra Reina Valera traduce como ley. La Torá son instrucciones de Dios nuestro Elohim, de tal manera que nosotros si tenemos ese conocimiento ya y que escudriñamos y meditamos, entonces el Señor hará prosperar nuestro camino y todo nuestro saldrá bien. Entonces lo que vamos a estar mirando en el día de hoy es, entonces vamos a continuar con Davenim orando. Acuérdate que el Señor nos enseñó a orar y el Señor va a dar un ejemplo aquí en Lucas 11, versículo 5. Creo que vamos a empezar del versículo 5, vamos a ir desglosando esta enseñanza, vamos a ir mirando lo que el Señor nos dice en su palabra, cómo podemos aprender, qué es lo que Él nos quiere enseñar a nosotros. Entonces, el primer punto, que sería el versículo 5 y 6, que lo llamaríamos el punto E, en este caso, siguiendo ya esta serie que hemos venido viendo siguiendo los pasos de Yahshua, es Haber en Hatzot Halaila. Haber en Hatzot Halaila, que significa amigo en medianoche. Haber en Hatzot Halaila. Dice la palabra del Señor de la siguiente manera. Le dijo también, ¿quién de vosotros que tenga un amigo va a él a medianoche y le dice, amigo, a ver, préstame 3 panes, porque un amigo mío ha venido a mí de viaje y no tengo que ponerle delante? Entonces, aquí lo primero que el Señor dice, mire, aquí dice, ¿quién de vosotros que tenga un amigo? El Señor nos está poniendo a nosotros como ejemplo. El Señor nos está diciendo, ¿quién de vosotros? ¿Quién de ustedes? ¿Sí? ¿Quién de ustedes? Vamos a hacer nosotros, somos una persona que resulta que en cierta ocasión viene alguien de visita. Nos llega alguien a la medianoche, a las 11 de la noche, medianoche, nos llega alguien a casa y es una persona que viene de viaje, es una persona que viene cansada, fatigada, con hambre y llega a casa y es medianoche, todo está cerrado, todo está absolutamente cerrado. Bueno, estamos hablando de 2 tiempos en que de nuestro Señor Jesucristo, que a esa hora nada hay de encontrar abierto. En estos países industriales como los Estados Unidos, quizás aquí en Canadá vas a encontrar 24 horas 7, pero hay muchos países con muchos vecindarios donde no vamos a encontrar nada. Y resulta que nos llega este amigo a nosotros en la medianoche, Javer en Hassó, Jalaila. Entonces, Javer Hassó, Jalaila, este hombre nos llega allí en medianoche y nosotros no tenemos en ese momento que darle. Resulta que nuestra alacena tristemente está vacía. Y tenemos un amigo, un vecino, un amigo, una persona allegado con el cual tenemos una confianza un poco más estrecha que con otros y entonces vamos a ir a medianoche. Imagínate tú que tú vas a ir a medianoche o que alguien llega a ti a medianoche a pedirte que le prestes, aquí dice 3 panes, que les prestes algo de alimento. Esos 3 panes, que le prestes el alimento para satisfacer la necesidad de otro. Esto es importante, ¿por qué razón? Porque cuando estamos hablando, pues, creo que hemos tenido un poquito claro esto. Cuando nosotros hemos estado hablando, hablamos del pan, hablamos no solamente de un pan físico,
de un pan que nos va a calmar físicamente nuestra alma, nuestra hambre, sino que también nos habla de un pan espiritual. Recuerda que nosotros decíamos allí, citando las palabras del Señor, cuando dice, no solo, porque no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Toda palabra, toda devar que sale de la boca de Elohim. Acuérdate que aquí esto es una palabra que el Señor se la dio a Moisés y Yahshua la vuelve y la repite cuando es tentado por Satanás. ¿Qué quiere decir? Que nosotros tenemos que estar dispuestos en todo momento, en todo instante, a estar dispuestos a dar ese pan de vida, ese pan que da vida a aquellas personas que vienen a nosotros en una necesidad. Viene a nosotros este amigo, viene a nosotros con una necesidad con hambre y sed de Dios y nos dice, amigo, amigo, he venido de viaje y tengo hambre. Yo vengo a ti porque tú eres la persona en la cual yo puedo confiar. Eres una persona que sé que eres un servidor de Hamashia. Eres una persona que predicas la palabra. Eres una persona que estás dispuesta, que te he visto que hablas del Señor, que hablas con vehemencia, que estás predicando el mensaje de la palabra. Y necesito que tú me des de comer. Necesito que tú me des de comer. Y a veces nosotros somos como tan livianos, somos tan livianos o estamos tan cansados o a veces creemos que no tenemos el tiempo suficiente, a veces estamos tan angustiados, tan ocupados. ¿Se acuerda de Marta? Marta estaba angustiada en las cosas de este mundo. Marta estaba angustiada en hacer cosas que no convenían cuando realmente tenía que estar, era preparada, estar escuchando la de Bar de Hashem, escuchando la palabra del Señor. A veces nos pasa a nosotros lo mismo, estamos tan cansados y esto me trae al recuerdo de una persona, hace mucho tiempo, hace muchos años atrás, conocí una persona que era un copastor de una iglesia en Colombia, y esta persona trabajaba en la construcción. Esta persona, lo voy a decir porque él mismo dio ese testimonio en su congregación y yo estaba allí cuando lo escuché. Esta persona trabajaba en la construcción, pero también hacía un trabajo de evangelista. Él iba con su hermano, predicaban el mensaje de la palabra del Señor, cantaban, y un día pasaba alguien allí. Ellos estaban en esto que se llaman campañas evangelísticas, y él estaba, ellos estaban allí cantando y iban a predicar el mensaje o algo, y pasó un compañero de este hombre, de este copastor de esta iglesia, y lo vio cantando, y le llamó mucho la atención lo que él cantaba y lo que estaban diciendo, y quizás no se quedó para el mensaje, pero le llamó la atención, iba de paso, lo escuchó, y al otro día este hombre le dijo, mira, yo te vi a ti que estabas cantando y alabando a Dios y me llamó mucho la atención y me gustaría que tú me hablaras de ese Dios del cual ustedes proclaman, de ese Elohim, de ese Dios Salvador, de ese Cristo de Hamashia. Y este hombre le dijo, sí, está bien, yo voy a hablar contigo y deja y hablamos después, hablamos a la hora del almuerzo, lo que sea, algo así. Y quedó de hablarle después, y se fueron al trabajo, y este hombre se subió a un andamio. El hombre que lo había visto cantar a este copastor se subió a un andamio y estando trabajando cayó y murió y no tuvo tiempo de escuchar el mensaje de la palabra. Y esto me llama la atención porque me recuerda mucho a lo que el Señor me está diciendo aquí cuando dice que vino un amigo a medianoche y le dijo, amigo, ha venido a mí de viaje y no, un amigo ha venido a mí de viaje y no tengo que ponerle delante. Dame 3 panes, préstame 3 panes. En ese momento es cuando esta persona viene y le pide.
y le pide que le dé de comer. Muchas personas nos piden a nosotros de comer. Mira lo que dice aquí, el punto F es mis Yeladim, mis niños. Dice aquel respondiendo desde adentro, le dice, no me molestes, la puerta ya está cerrada y mis niños están conmigo en cama, no puedo levantarme y dártelos, no puedo levantarme y dártelos. Aquí hay algo interesante, es que este hombre eh, pone como ponemos, como una excusa, que fue lo que pasó con este copastor, que este hombre nos compartía, puso una excusa. La excusa en este hombre fue su trabajo. La excusa en este otro es que está durmiendo, que está dormido, que ya sus yeladim, sus niños están en cama y que él no puede levantarse para dárselo. Y empezamos a poner nosotros excusas acerca de cuando a nosotros nos piden que compartamos con ellos el mensaje de la palabra. En algunas ocasiones sucede también que eh, eh, alguien viene a nosotros, y no sé si a ti te ha pasado, alguna persona que me esté viendo ahorita, que sea un creyente, un talmidín, se llame cristiano, se llame mesiánico, como te quieras llamar. Yo no sé si a ti te ha pasado que en algunas ocasiones alguien te viene a ti con preocupaciones, con problemas, con necesidades, y sabes que tú eres una persona creyente, que eres un talmidín, que eres un discípulo, que crees en Jesucristo, que crees en Adonai Yeshua Mashiach, y viene a ti y te dice, mira, tengo esta necesidad, tengo estos problemas, quisiera que oraras por mí. No te está pidiendo que le hables de la palabra quizás en ese momento. Esto también es alimento. Quisiera que oraras por mí. Esta persona trae una carga muy profunda en su corazón y nos pide a nosotros que nosotros oremos por ellos. Y nosotros le decimos, sí, sí, voy a orar por ti. Voy a orar por ti. No sé si te ha pasado a ti, si te ha pasado, si no te ha pasado. A mí me pasó en muchas ocasiones cuando comenzaba en los caminos de Hamashiach, en los caminos del Señor, y aún quizás ya en mucho tiempo. En algunas ocasiones me pasó y que me decían, ora por mí, yo decía, sí, yo voy a orar por ti, pero ¿cuál fue el pretexto? Voy a orar, pero no oré. Esa persona tenía necesidad, una necesidad inmediata. Esa persona que viene a ti, que te pregunta, que te pide que ores por ella, esa persona tiene una necesidad inmediata, tiene hambre, necesita que tú le des alimento, que tú le des consuelo, que tú le sacies la sed de Dios, el hambre de Dios. Y entonces nuestra excusa es, vamos, voy a orar por ti, pero no oro. Y pasa el tiempo y nunca oro. Cuando alguien viene a ti a pedirte que ores, no le digas, mis niños están durmiendo. Ya es medianoche. ¿Cómo me puedo levantar en este momento cuando todo el mundo está durmiendo a orar por ti? Yo puedo orar por ti mañana. Puedo orar por ti la semana entrante. Pero mi pregunta sería en este momento es que esta persona que viene a ti, que te pide que ores por ella, está esperando que tú le ores mañana o pasado mañana. Si esa persona no tiene una necesidad inmediata, está hambrienta, está necesitada del mensaje de la palabra de Elohim, de la Debar de Hashem, de esa palabra de Dios viva, eficaz y más cortante que todas las filos. Está necesitada de una oración eficaz, de una oración que muestre que realmente hay amor de Dios en ti, hay Ahabá de Elohim en ti. Estamos preguntándonos. Es la enseñanza que el Señor nos está dando a nosotros en este momento. ¿Cómo está? ¿Cómo estoy actuando? ¿Estoy poniendo excusa para no predicar el mensaje de la palabra? ¿Estoy poniendo excusa para no orar por la persona cuando lo necesita? Seguramente tú lo sabes. Tú lo sabes. ¿Cuántas veces nos han pedido oración? ¿Cuántas veces nos han pedido oración y nosotros le hemos dicho que vamos a orar? Y nunca oramos. Y nunca oramos. Entonces, esto es importante que nosotros lo podamos tener en cuenta. Entonces, aquí dice, Micheladim.
Aquí hay una excusa, pero mira lo que dice el Señor, sigue diciendo allí, gloria a Dios, voy a estar mirando aquí, el punto G es haber que ceder, haber que ceder. ¿Qué es haber que ceder? Es un amigo persistente, es una persona que persiste. Mire, os digo que aunque no se levante a dárselos por ser su amigo, sin embargo, por su importunidad, se levantará y le dará todo lo que necesite. Mira esto. Os digo que aunque no se levante a dárselos por ser su amigo, muchas veces nosotros no tenemos que levantarnos porque sea nuestro amigo. No solo este amigo es un amigo que es persistente, es un amigo que te está pidiendo a gritos, que te está pidiendo, está suplicando a gritos. Es un haber que ceder, que te está suplicando a gritos que le des de comer, que te está suplicando a gritos que le ministres la palabra, que te está suplicando a gritos que ores por él, sea hombre o sea mujer. Está suplicando, está pidiendo que por favor nos compadezcamos de él. Y entonces es cuando el Señor nos dice, mire, mire, no importa que no sea su amigo, no importa que sea su amigo, no porque sea o no sea su amigo, es por la necesidad imperiosa que esta persona tiene de escuchar el mensaje de la palabra. Es por la necesidad imperiosa que esta persona tiene de que se ore por ella. No esperes a que muera. Quizás esa persona viene a ti con una enfermedad terminal, viene una persona a ti con un cáncer, con un SIDA, viene una persona a ti con un coronavirus, COVID-19 como el que estamos viviendo ahorita. Y nosotros cerramos nuestro oído y nosotros ponemos excusas para no orar, para no predicar. Y esta persona se puede ir a una eternidad sin Elohim, a una eternidad sin Dios. Por eso el Señor aquí nos está diciendo claramente, dice que aunque no se levante por ser su amigo, sin embargo, por su importunidad se levantará y le hará todo lo que necesite. Cuando una persona venga a ti, cuando una persona viene a nosotros, un haber que ceder, un amigo persistente, una persona que persiste, una persona que tiene necesidad, aunque no sea tu amigo, o no solamente sea o no sea tu amigo, levántate, dale lo que pide, dale lo que necesita, dale lo que esta persona está clamando. Si nosotros aprendemos a escuchar la voz de, de aquellas personas que necesitan del amor de Dios, de la misericordia de Rahem, la Rahem de Elohim, entonces vamos a, a darle lo que necesita. Mira lo que sigue diciendo el punto H, que en este momento sería cuando ustedes daben. ¿Se acuerdan de daben? Orar. Cuando ustedes daben, cuando ustedes oren. ¿Qué es orar? Hablar con Dios. ¿Qué es orar? Tener una comunicación con Elohim. Eso es orar, eso es daben. Comunicarnos. Cuando ustedes se comuniquen con Yahweh, cuando ustedes se comuniquen con Adonai, cuando ustedes se comuniquen con Elohim, cuando ustedes se comuniquen con Dios, cuando ustedes eleven una oración al Señor, entonces, ¿qué es lo que van a hacer? Y el versículo 9 y 10 dice, y yo os digo, pedid y se os dará. Buscad y hallaréis. Llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y al que llama se le abrirá. Aquí, cuando el Señor dice, aquí no hice cuando ustedes son, pero ese es el énfasis que Hamachi está dando acá. Cuando ustedes oren. Porque no es pedir a cualquiera, es orar.
Acuérdate que estamos teniendo una comunicación directa con Hamashia, una comunicación directa con Hashem, una comunicación directa con Dios. Es una comunicación con Elohim. Entonces aquí el Señor nos dice, cuando ustedes ven, cuando ustedes oren, cuando ustedes entren a la presencia de Elohim, cuando ustedes vayan al lugar santísimo, cuando ustedes vayan al secreto de Dios, cuando ustedes vayan a entrar en su presencia. Entonces, cuando ustedes entren a la presencia del Señor, cuando ustedes la ven, pidan, pidan, dice, pedid. Y se os dará. Ahora, este, esta, este verbo pedir, buscar y llamar, va mucho más allá, va mucho más allá al simplemente pedir. Esto, o simplemente buscar, o simplemente llamar, es pidan y sigan pidiendo. Llamen y sigan llamando. ¿Sí? Y busquen y sigan buscando. Háganlo, pidan. Pero no se confirmen con pedir una sola vez. Sean persistentes. Acuérdense que aquí estamos hablando de ser persistentes. Sean persistentes, sean que ceder. Sea usted que ceder, sea persistente. Entonces, si yo soy que ceder, si yo soy persistente, entonces yo voy a hacer lo siguiente. Voy a pedir, pero voy a pedir con persistencia, sin descanso, sin desmayar. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo tengo que pedir yo sin desmayar? Hasta que reciba. Hasta cuando Dios me dé la respuesta. Cuando Dios me dé la respuesta, entonces ya puedo dejar de pedir. Porque yo no voy a seguir pidiendo lo que ya Dios me ha dado. Ahora, recuerden claramente que muchas veces nosotros pedimos y no recibimos. Y tú podemos pedir hasta toda la vida y no recibimos. ¿Por qué? Santiago lo dice, es claro, dice, piden y no reciben. ¿Por qué? Porque piden mal. ¿Para qué piden? Para sus placeres y sus deleites. Piden simplemente para sus satisfacciones personales. No están pidiendo correctamente. No estamos pidiendo lo que realmente nosotros necesitamos. Estamos pidiendo lo que no necesitamos. Estamos pidiendo lo que creemos que necesitamos. Y este es un problema que tiene mucho hoy por hoy estas llamadas iglesias cristianas. Estas llamadas iglesias de la prosperidad, son iglesias que te enseñan a pedir lo que tú quieras. Te enseñan a pedir lo que se te antoje. Dicen pida porque Dios, porque usted es hijo del Rey de Reyes y Dios tiene la obligación de darle. No, Dios no tiene obligación de darte a ti nada. Dios, Elohim no tiene obligación de darnos a nosotros absolutamente nada. Por eso el Señor cuando nos dice pidan pidan y sigan pidiendo, pidan, pero pidan correctamente. Pidan para que el Señor les bendiga, que el Señor les proteja, que el Señor les guarde, que el Señor les dé bendición, que el Señor les dé a ustedes paz, que les dé vida eterna, que les dé salvación. Pidan por eso, pidan por sanidad de sus hermanos, de sus javerín. Pídanle por sus javerín. Pidan, pidan por sus amigos. Porque nosotros a eso estamos llamados, a pedir y seguir pidiendo. Pero pidamos, ¿para qué? Para que el Señor nos bendiga, para que el Señor nos guarde, para que el Señor nos prospere, para que el Señor nos dé santidad. Santidad, necesitamos santidad. Entonces, ojo con aquellas sectas cristianas llamadas de la prosperidad, que lo único que te están es enseñando a pedir y te están sacando todo lo que tienes y que sigas tú pidiendo para que Dios te dé y Dios no te da. Y Dios no te da, y entonces la culpa la tiene Dios porque Dios no te dio, no, porque estás pidiendo mal, porque te estás congregando en el lugar equivocado. Nosotros tenemos que aprender a congregarnos en el lugar correcto, buscar un lugar donde se predique la palabra de Dios tal como ella es, como dice aquí, y no como se la inventan los supuestos, los tales apóstoles modernos o los tales profetas modernos.
o ciertos predicadores que predican una palabra que no es la palabra de Dios y están predicando una palabra falsificada. Negocian con la palabra solamente para qué, para hacer de ti mercadería. Pero el Señor aquí dice pidan, pero no solamente pidan, busquen, busquen. ¿Qué es lo que yo tengo que buscar? ¿Qué es lo que yo tengo que buscar? Yo tengo que buscar hacer la voluntad de Dios. Entonces escudriñen, busque, usted quiere encontrar, aquí está la respuesta. Busque. Entonces estamos, pidan, pedir, mi amado hermano, pedir. Pedir es hablar con Dios, porque cuando ustedes oren, pidan, pidan. Y una vez que pidan y sigan pidiendo, también busquen, busquen, busquen la voluntad de Dios, busquen la respuesta de Dios aquí. Entonces no solamente pidan y sigan pidiendo, sino busquen y sigan buscando. Escudriñen y sigan escudriñando. Mediten y sigan meditando. Mira lo que está diciendo aquí, buscad y hallaréis, pedid se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Entonces, pidan, mediten y escudriñen, escarben, para que se les abra, para que se nos abra a nosotros el entendimiento, para que se nos abra a nosotros el conocimiento de la palabra de Dios. Porque el Señor dice, porque todo aquel que pide recibe. Busca la bendición de Elohim, busca la verajá de Elohim. Dice, y el que busca halla, pide la verajá, busca en la palabra de Dios y el que llama se le abrirá, escudriñe. Ahora, ya con esto vamos a terminar el punto I, que, aquí le dice, ¿qué Abba? Si su ben le pide un dag, le dará una nahash. ¿Qué Abba? Si su ben le pide un dag, le dará una nahash. Voy a tomar solamente este punto. Es esto. ¿No? Y esto está encerrando todo el resto. Porque dice que Abba, que si su ben le pide un dag, le dará una nahash. ¿Qué padre, si su hijo le pide un pescado, le dará una serpiente? Ahora mira lo que dice acá. Sigue diciendo, no, dice aquí, ¿qué padre de vosotros, si su hijo le pide pan, le dará una piedra? O le pide pescado y en lugar de pescado le dará una serpiente, o si le pide un huevo le dará un escorpión. Mira esto, aquí estamos, dice, qué padre. Aquí el Señor nos está poniendo a nosotros está como ejemplo. Pero aquí este padre nos está poniendo que somos alaba, el padre, que un padre físico, un padre común y corriente. Imagínate tú con tus hijos. Y tu hijo te pide pan, o tu hijo te pide un pescado, o tu hijo te pide un huevo, te pide alimento. Si tu hijo te pide alimento, tu hijo te está pidiendo alimento, que lo alimentes. Entonces, ¿qué padre, si su hijo le pide alimento, le va a dar un veneno? ¿Qué padre que ama a su hijo? ¿Qué padre que ama a su hijo? Que ama a su hijo? A su vez. ¿Qué padre que ama a su hijo? Cuando su hijo tiene hambre, para calmar su hambre, le va a dar un veneno, le va a quitar la vida. ¿Quién? Si tú lo amas, tú vas a esforzarte. Si tú lo amas, tú vas a procurar darle a tu hijo lo mejor. Tú vas a procurar darle a tu hijo lo mejor, lo que él necesita para saciar su hambre, para saciar su necesidad, para que su hijo esté bien. Uno como padre, uno puede llegar y entonces no voy a procurar el bienestar de mi hijo. Voy a quitarle la vida.
porque no tengo con qué darle. Le voy a quitar la vida porque solamente hay comida para una persona. Y entonces, o es él o soy yo. No, un padre que ama a sus hijos, como diría el refrán, se saca el pan de la boca. Le dará el alimento a su hijo. Y eso es lo que el Señor está poniendo o sea, ¿qué es lo que el Señor, en su amor y en su misericordia, en su amor y en su misericordia nos ha dado a nosotros el pan diario, la pernazá, el sustento diario. Ese nos lo ha dado el Señor a nosotros. Ahora, Él en su amor y en su misericordia nos dio el pan diario, pero no solamente nos ha dado el pan diario, nos ha dado también a nosotros la salvación, nos ha dado vida. Vida abundante, vida eterna. Dice la palabra del Señor, porque de tal manera amó Elohim al mundo, Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda más, tenga vida eterna. O sea, se despojó de lo que más amaba, se despojó del amor, de lo que más amaba, se despojó por amor a nosotros, porque dice, con amor eterno te he amado y por lo tanto te prolongué mi misericordia. Ese es el amor de un padre, es el amor que se despoja de todo, es el amor que lo da todo, es el amor que todo lo cree, es el amor que todo lo espera, es el amor que todo lo soporta, es el amor que no deja de ser el amor de un padre, el amor de un padre, es ese amor. Y ese es el amor que Dios ha mostrado para con nosotros. Y aquí Él nos pide, ¿qué le estamos dando a nuestros hijos? ¿Qué tú le estás dando a tu hijo? ¿Le estás dando la bendición de Dios? ¿Le estás dando la palabra de Dios? ¿Le estás llevando a la presencia del Señor? ¿Estás ministrándoles? ¿Estás orando por ellos? ¿O estás dándole veneno a tus hijos para matarlos? ¿Qué le estamos dando nosotros a nuestros hijos? ¿Qué le estamos nosotros dando a nuestros hijos? Ahora sí, ya este es el último punto que voy a tocar aquí, que es el punto J, que aquí dice, si ustedes siendo Raín, das dar matanot tobot a sus yeladim, cuanto más Hab Shabashomayim dará el Ruach HaKodesh a los que se lo pidan. Mira esto, si ustedes siendo Raín, siendo malos, si ustedes siendo Raín, dar matonot tobot a sus yeladim, cuanto más Ahab Bashomayim dará el Ruach HaKodesh a los que se lo pidan. Si ustedes siendo malos saben dar buenas dádivas a sus hijos, cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo al que se lo pida, a los que se lo pidan. Mira, esto es interesante. Es interesante. Nosotros todos, a veces hay personas que nos creemos tan buenos. Yo no me creo bueno, bendito el nombre del Señor, pero a veces hay personas que se creen tan buenos. Si yo soy bueno. Yo he escuchado para personas que dicen, yo soy bueno, yo soy una persona buena, yo no le hago mal a nadie, yo no mato, yo no robo, yo no le hago mal a nadie, yo soy bueno. Pero aquí es interesante, el Señor dice, si ustedes siendo malos, ¿sabe por qué? El Señor nos dice que si nosotros siendo malos, es porque nosotros somos malos, es porque nosotros somos malos, es porque el ser humano es malo por naturaleza. Algo interesante, creo que también está ahí en Lucas y en algún otro de los evangelios, es cuando el Señor va por el derej, por el camino, por el derej, y se le acerca un hombre rico y hincada la rodilla, interesante, se postra delante del maestro. Hincada la rodilla le dice, maestro bueno, ¿qué he de hacer para heredar la vida eterna? Es interesante, es interesante. Viene este hombre y le dice, maestro bueno. ¿Y cuál es la respuesta que le da Rebe Melech Adonai Yahshua HaMashiach a este hombre? Dice, ¿por qué me llamas bueno? Si bueno solo es Dios. ¿Quién es Rebe Melech Adonai Yahshua HaMashiach? Rebe Melech Adonai Yahshua HaMashiach es Dios. Él es Yahweh, Él es Elohim. Ese es el nombre que es sobre todo nombre. El nombre que es sobre todo nombre es Yahweh, Elohim.
Él es que tiene el nombre sobre todo nombre. Y estando Yahweh frente a este hombre, le dice, ¿por qué me llamas bueno? Si bueno solo es Elohim. Era Yahweh hecho hombre, era Yahweh en una naturaleza humana, era Yahweh que se había hecho pecado, se hizo pecado para que nosotros fuéramos salvos por él. El que no conoció pecado, al que no conoció pecado, lo hizo pecado por nosotros. Y viene y el Señor le dice, mire, bueno, solo es Elohim, bueno, solo es Dios. Por eso el Señor nos dice, si ustedes siendo malos, Talmidim de Yahshua, conocedores de la Torá, conocedores del Tanaj, conocedores del Brihadachá, salvos por gracia, llenos del amor de Dios, que se sacrifican por sus javerín, que se sacrifican por sus amigos, que están todo el tiempo allí entregando su vida y partiéndose el lomo por los demás. Buenos, que flotan en el aire. Buenos. Permíteme decirte que si nosotros nos creemos buenos, podríamos decir que somos buenos para nada. Buenos para nada. ¿Por qué razón? Porque el Señor dice, mire, cuando ustedes hayan hecho lo que yo les he mandado a ustedes hacer, lo que yo les he mandado a hacer, porque somos talmidín, somos siervos, digan, siervos inútiles somos, porque lo que teníamos que hacer, eso hicimos. ¿Ah? Siervos inútiles, buenos para nada. Y el Señor nos dice que, eso es interesante, amo la palabra del Señor. Si ustedes siendo malos, si ustedes siendo raín, malos, raín, saben dar buenas dádivas, saben dar buenas cosas a sus hijos, saben dar buenas cosas. Si sabemos dar buenas cosas a nuestros hijos siendo malos, porque procuramos el bienestar de nuestros hijos, ¿cuánto más? Escucha esto, ¿cuánto más? Ajá, es Bashomayim, vuestro Padre Celestial, dará el Ruach HaKodesh, dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan. ¿Queremos vivir en santidad? ¿Queremos vivir en santidad? Necesitamos tres cosas. Número uno, pedir, pedir y no dejar de pedir. Pero aquí no está pidiendo, no diciendo el Señor, mire, pidan el Espíritu Santo, pidan el Ruach HaKodesh. ¿Por qué el Espíritu Santo? ¿Por qué el Ruach HaKodesh? ¿Por qué el Señor nos pide a nosotros que pidamos, nos dice que pidamos el Espíritu Santo? Porque si nosotros tenemos el Espíritu Santo morando en nuestra vida, el Ruach HaKodesh, entonces nosotros vamos a vivir en santidad. Nosotros vamos a ser santos, Kadoshim, vamos a ser Kadoshim, santos. Entonces, si nosotros somos Kadoshim, somos santos, es porque tenemos el Espíritu Santo. ¿Y qué es lo que va a hacer el Espíritu Santo en nosotros? Nos va a cambiar nuestra vieja naturaleza. Seguiremos siendo malos, definitivamente somos malos, pero con una diferencia, es que ahora esta naturaleza humana, esta naturaleza pecaminosa que nosotros llevamos dentro de nosotros, entonces va a ir siendo transformada de tal manera que nosotros buscaremos, procuraremos hacer la voluntad de Dios. Solamente es lo que el Señor nos está pidiendo. Es, miren, cuando vengan a ti, cuando venga a ti un amigo, un javerín, un compañero, un amigo que venga a ti, eh, un javer, un javer.
Cuando venga a ti un Javer, entonces, entonces, ¿qué vas a hacer? Escúchalo. Cuando venga a ti un amigo, escúchalo. No le pongas trabas, no pongas excusas, escúchalo. Dale lo que necesita. Dale del amor de Dios. Sacia su sed, su hambre y su sed de Elohim. Sácialo. Escúchale. Compártele. Ora por él. Pide por él. Pero también pídele al Señor que te dé a ti su Espíritu Santo, su Ruach HaKodesh. Entonces, nosotros necesitamos andar en santidad. La Biblia dice, sin santidad nadie verá al Señor. Mi pregunta es, cómo estamos nosotros en este momento en la presencia del Señor? ¿Estamos haciendo la voluntad de Hamashiach? ¿Estamos haciendo la voluntad de Elohim, la voluntad de Dios, la voluntad de nuestro Señor Jesucristo? ¿Estamos actuando conforme a su palabra? ¿O estamos poniendo pretexto? ¿Estamos cerrando nuestro oído y estamos dejando que las cosas pasen? Cuando este pastor compartía esta palabra, ese testimonio, él decía, yo llevo dentro de mí, mi corazón, una carga, porque habiéndole podido predicar, compartirle la palabra y haberlo llevado a los pies de Hamashiach, no lo hice. Quizás venga a ti alguien a pedirte que le hables del amor de Dios, del amor de Elohim, y tú pongas un pretexto y esta persona se vaya a una eternidad sin Hamashiach, una eternidad sin Cristo. El Señor dice que Él nos va a demandar la sangre de nuestra cabeza. Lo que necesitamos, mi amado hermano, mi amado amigo, es cuando vengan, comparte. Cuando te pidan, dales. Cuando te llamen, abre. Y así, cuando nosotros necesitemos, pidamos, busquemos y llamemos. Si tú aún no has entregado tu vida al Señor y quizás este mensaje ha llegado a tu corazón y quieras decirle, yo quiero que el Señor cambie mi vida, yo quiero que el Señor haga de mí una nueva criatura, yo quiero hacer la voluntad de Dios, quiero conocer su palabra, quiero recibir su presencia. Lo único que necesitas en este momento es pedirle al Señor que entre en tu corazón, que cambie tu vida y que haga de ti una nueva criatura. La palabra del Señor en Romanos capítulo 10, versículos 9 y 10 dice que si creyeras en tu corazón que Jesucristo, que Hamashiach es el Señor, y confesares con tu boca que Dios le levantó de los muertos, serás salvo, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Si tú crees, necesitas recibirlo. Entrégale tu vida. Pide al Señor que entre en tu corazón y que cambie tu vieja naturaleza. Si quieres hacerlo, yo te invito en este momento, en esta hora, a que tú le abras el corazón al Señor y le pidas al Señor que entre en tu vida y haga de ti una nueva criatura. Simplemente tienes que hacer una oración de fe como la que te voy a proponer en este momento. Si quieres repetir después de mí, creyendo, con emuná, con fe, y el Señor va a hacer el resto. Simplemente dile, Señor Jesús, en este momento vengo delante de tu presencia, reconociendo que he pecado, reconociendo que he hecho lo malo delante de tus ojos y que no soy digno o digna de ser llamado tu hijo o tu hija. Te pido que me perdones, que entres en mi corazón, que cambies mi vida y que hagas de mí una nueva criatura. Te recibo en mi corazón como mi único y suficiente Salvador. Entra en mi vida, cambia mi corazón, borra mis pecados, limpia mis rebeliones. Escribe mi nombre en el libro de la vida y no lo borres nunca más. Escribe tu nombre, el nombre de mi Dios en mi corazón, para que yo pueda entender a partir de este momento que soy propiedad única y exclusivamente tuya. En el nombre de Jesús te doy gracias, Padre. Amén
y amén. Si tú has hecho una oración de esta, con fe, ten la seguridad que el Señor ha entrado en tu vida, ha cambiado tu vida, manera de vivir y ha hecho de ti una nueva criatura. Ahora, tres recomendaciones quiero darte antes de terminar esta meditación es, número uno, habla con Dios en oración. Orar es hablar con Dios. Habla con Dios en oración, llévale tus necesidades, tus inquietudes, tus alegrías, tus tristezas, tus triunfos, tus derrotas. Y ten la confianza que el Señor estará en tu corazón, estará a tu lado para escuchar tu oración y darte una respuesta a tu petición. Número dos, empieza a leer la Biblia, la palabra de Dios. Empieza en el Nuevo Testamento, en el Evangelio de Juan, si te es posible, y pide al Señor en oración que a través de su Espíritu Santo, Él te ilumine su palabra para que tú puedas entender cuál es la voluntad de Dios agradable y perfecta para tu vida. Y número tres, busca un lugar donde congregarte, donde se predique el mensaje completo de la palabra de Dios del Génesis hasta el Apocalipsis, donde el centro de la predicación sea nuestro Señor Jesucristo y no el predicador, donde el centro de la predicación sea nuestro Señor Jesucristo y no el fundador del movimiento, donde el centro de la predicación sea nuestro Señor Jesucristo, el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo y su santa palabra. Si tú no tienes un lugar donde congregarte y quieres ser de un lugar en tu ciudad donde se predique el mensaje, la palabra de Dios, por favor, házmelo saber, que si está en mis manos, con mucho gusto buscaré un lugar donde se predique el mensaje de la palabra del Señor en tu ciudad y te lo haré saber. Eso es todo por hoy. Hemos llegado al final de tu programa. Una palabra eficaz, la de Bar de Hashem, que el Señor te bendiga y te guarde, que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti, tenga de ti misericordia y ponga en ti shalom. Gracias por acompañarnos. Será hasta una próxima ocasión cuando volvamos una vez más a tu programa, Una Palabra Eficaz, la de Bar Hashem. Bendiciones para todos.